Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermanos, estamos agradecidos a Dios. Estamos estudiando la carta a los Romanos. Semana pasada hemos estado compartiendo el capítulo 12 de la carta a los Romanos y hoy, siguiendo el orden de la lectura, vamos a abrir nuestras Biblias para leer juntos en el capítulo 13 desde el verso 1 en adelante. De manera que, teniendo su Biblia abierta en Romanos capítulo 13, vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Dice la bendita, la santa palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Oramos al Señor. Padre, queremos agradecerte porque nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras.
llegado el momento para el cual nos has convocado, que es para oír y para recibir la enseñanza de tu palabra. Pedimos de ti, Señor, la gracia de la sabiduría, de la revelación y del entendimiento para que el mensaje sea claro, comprensible a oídos de todo tu pueblo, mediante la acción y el poder del Espíritu Santo que actúa en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, ya nosotros el día pasado, cuando estábamos dando lectura a la carta de los Romanos en el capítulo 12, podíamos ver con detenimiento que el poder comprobar la buena voluntad de Dios tenía que ver con una experiencia, y que eso era lo que iba llevándonos a la renovación de nuestro entendimiento en cuanto al conocimiento de Dios. Así que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios, lo cual es nuestro culto racional, y no conformarnos a este siglo, tenía que ver con ir practicando el bien. Tenía que ver conforme al don que Dios nos había dado, así poder servir a los demás. Tenía que ver con no tener mayor concepto de uno mismo, sino de pensar con cordura acerca de uno mismo. Tenía que ver con el ser hospedador, con todas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana y con la vida práctica del cristiano. Así entonces, llegado al capítulo 13, el apóstol Pablo continúa exponiendo al respecto de la vida cotidiana y la vida práctica del cristiano, y aquí hace referencia a las autoridades. Y tenemos que concentrarnos y ubicarnos en la época y en la edad en la cual estaban viviendo, dado que ellos estaban bajo un régimen imperialista, que era el imperio que les tenía sometido como nación hebrea, como nación israelita. Amén. Era el imperio romano el que predominaba en aquel tiempo, y por consecuencia ellos vivían bajo su régimen, bajo sus normas, bajo sus reglas, que muchas de ellas contradecían a las reglas que por sí ellos tenían como nación, contradecía aún a las normas de vida que ellos tenían como nación. Sin embargo, el apóstol Pablo les insta a estar sujetos, diciendo que no hay autoridad sino de parte de Dios. Cualquiera podría pensar y decir, entonces en César estaba puesto por Dios. Sí, ciertamente. Estaba allí, ¿por qué? Porque Dios había permitido, amén, porque Dios había permitido que ese imperio gobernara sobre las naciones. Es más, cuando nosotros nos remontamos siglos atrás a uno de sus profetas, le podemos ver al profeta Daniel dando referencia acerca de este imperio como un imperio que estaba fundado en el hierro y en el barro, que tenía que ver con alianzas, que tenía que ver con un sistema de gobierno, pero que nunca iba a llegar a mezclarse perfectamente, amén, que es el sistema de gobierno que hoy rige sobre las naciones, lo que nosotros conocemos como tal vez el gobierno democrático, amén. Sin embargo, nosotros podemos mirar que el apóstol Pablo les insta a estar sujeto a las autoridades, manifestando que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y el que se somete a la autoridad, a Dios se somete. Y el que resiste a la autoridad, resiste a lo impuesto por el Señor. Entonces podemos mirar, hermano amado, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros podemos estar de acuerdo con un régimen, con un gobierno, con una forma de gobernar, y muchas veces no estar de acuerdo. Sin embargo, nosotros podemos mirar, hermano querido, que ellos están allí cumpliendo una función y que Dios es el que ha permitido. Recordemos cuando Herodes en su discurso y recibió la alabanza del pueblo diciendo voz de Dios y no de los hombres, ¿qué le pasó? Al momento murió. Amén.
Su gobierno terminó allí, en el momento en que él recibió la alabanza de los hombres y que se atribuyó como gloria de Dios. En ese momento dice que desde sus entrañas comenzó a venirle la mortandad. Otro ejemplo muy claro es el de Nabucodonosor, cuando mirando sus jardines y mirando toda la majestuosidad de su imperio, dijo: por mi mano ciertamente se ha hecho todo esto. Y la voz divina, ¿qué es lo que le dijo? Hoy eres cortado de entre los hombres y eres arrojado entre las bestias del campo, y 7 tiempos pasarán sobre ti y te alimentarás como una de las bestias, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre los hombres. Entonces Pablo, que tenía entendimiento de que por más que no estuviera de acuerdo con ese imperio, es más, él estaba siendo llevado preso, amén, él ese imperio fue el que terminó encarcelándolo y dándole a él el golpe de gracia, decapitándolo, como narra la tradición de la iglesia, que murió por decapitación. Entonces, nosotros podemos mirar, hermano querido, qué era lo que le llevaba a él a someterse a la autoridad. Mirar más allá del hombre, mirar más allá de lo que veían sus ojos y entender que detrás de todo ello, Dios estaba en el control. Amén. ¿Por qué la nación de Israel no pudo reconocer al Cristo? ¿Por qué la nación de Israel no pudo recibirlo al Señor cuando el Señor vino a los suyos? La Escritura dice que vino a los suyos y los suyos no le recibieron, porque ellos esperaban un gobernante, alguien que los libertara de la opresión de ese imperio. Andaban por vista, mirando lo que estaba delante de sus ojos, que estaban siendo oprimidos, que los impuestos cada vez le eran más gravosos poder pagarlos, que los tributos que tenían que ofrecerle cada vez eran más altos, y la vida se les hacía cada vez más difícil, y a su vez tenían que muchas veces sufrir el abuso de muchos de los soldados romanos que abusaban o muchas veces juzgaban injustamente, porque había una ley que todo lo que, si alguien era apresado, todos los bienes o todo lo que esa persona tenía en el momento, se la retenían. Los soldados eran quienes se quedaban con ellos. Por eso cuando Pablo escribe desde la cárcel, ¿qué es lo que le encarga? Que le trajeran el capote y le trajeran los libros. ¿Por qué? Porque conociendo, dándole testimonio al Espíritu Santo de que le esperaban cadenas, él dio sus bienes, entregó sus pertenencias en manos de otro, confiándola en manos de otro. ¿Para qué? Para que no se la quedaran en el momento de ser apresados por los soldados, lo cual era su botín. Lo vemos claramente en la persona del Señor Jesucristo. Cuando lo apresaron, ¿qué dice? Echaron suerte sobre sus ropas, porque era una vestidura de una sola hilada, era una tela muy cara, por lo cual no convenía partirla, sino echaron suerte sobre sus ropas, porque era la paga que recibían muchas veces los soldados romanos cuando llevaban cautivo o llevaban preso a alguien. Tenían derecho sobre los bienes que portaban, lo que la persona en ese momento tenía como parte de su propiedad. Y recordemos que muchas veces estas personas andaban de un lugar a otro y iban cargando sus propios bienes, iban cargando sus propias pertenencias. Por eso es que Pablo, sabiendo de que le esperaban cadena, le confió sus bienes a otro, y después de que fue apresado pidió que le trajeran el capote y especialmente los rollos de la ley, los libros. Amén. Entonces, los cuales eran de su pertenencia. Entonces, nosotros podemos mirar que esa nación estaba sufriendo la opresión, sufría el abuso, arrestos injustos,
carga tributaria muy fuerte que terminaba empobreciéndolos, los obligaba a guardar sus leyes, las leyes del Imperio Romano, siendo que ellos tenían normas, reglas para vivir, tenían que guardar las leyes y tenían que permitir ciertos abusos. Aún muchas veces esos abusos tenían que ver con tener estandartes o tener figuras que eran representativas del imperio en sus lugares de oración o en sus lugares sagrados, lo cual para ellos era una abominación, era una blasfemia. Sin embargo, lo tenían que soportar porque si se rebelaban a ellos, al César se rebelaban. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? No hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios está puesta. Puede gustarte, puede no gustarte, puedes estar de acuerdo, puedes que no estés de acuerdo, pero eso no significa que Dios perdió su autoridad y su señorío. Y si Dios es el que permite, y si Dios es el que permite el avance, como hoy muchas veces nosotros vemos, esto no quiere decir que no presentemos resistencia, esto no quiere decir que de repente no oremos para que podamos vivir quieta y reposadamente, que oremos por la paz de nuestra nación, para que no haya enfrentamientos. Pero muchas veces nosotros vamos contra sistemas de gobierno que están avanzando sobre las naciones, que es algo que Dios está permitiendo. Y aunque está escrito, ¿no? La Escritura misma nos dice que los tiempos finales serán como los días de Noé y como los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Amén. Donde nadie atendía a Dios, nadie hacía caso a Dios. Dice la Escritura que Noé era pregonero de justicia, pero solamente él y su familia se salvaron. Sin embargo, durante 120 años, él estuvo pregonando un mensaje de juicio sobre la tierra. Sin embargo, nadie oía, nadie atendía al mensaje de Noé. Pero la Biblia lo llama a él pregonero de justicia. ¿Cuántos se salvaron? Él y su familia. Los tiempos de Sodoma, los tiempos de Gomorra, ¿qué tiempos eran? ¿Cuánto había crecido la maldad en los hombres, la lascivia? ¿Cuánto se había crecido la maldad entre los hombres? Fíjese que Lot, cuando recibió a sus visitantes, a los que él hospedó en su casa, entregaba a sus hijas, las cuales eran mujeres vírgenes, doncellas, pero dice que los hombres rechazaban a las doncellas, rechazaban a las vírgenes y pedían por los varones. ¿Hasta qué punto se encendía la lascivia entre hombre con hombre? Como hoy nosotros muchas veces vemos y es parte del espectáculo cotidiano. Todo eso es a causa de ¿qué? De que tiene que cumplirse lo que está escrito. Puede que no estemos de acuerdo, puede que no nos guste, pero ese tipo de forma de gobierno va a ir avanzando. ¿Qué es lo que lo detiene al presente? Es el Espíritu de Dios. ¿Que opera en quién? En los hijos de obediencia, en aquellos que obedecieron a la verdad, en aquellos que recibieron, que fueron entregados a esta forma de doctrina a la cual obedecieron de corazón. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuál es la evidencia que el diablo está vencido? La iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer? ¿Resistir a las autoridades? ¿Ir en contra de esas leyes? No, la iglesia tiene que predicar el Evangelio. Lo que transforma la sociedad no son otras leyes contrarias a las leyes que se están avanzando sobre las naciones. Lo que transforma la sociedad es el Evangelio. Lo que transforma al hombre es el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Al judío primeramente y luego a todo aquel que cree. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el apóstol Pablo viene hablando de cómo vivir de una manera en la cual nosotros podamos comprobar, tener una experiencia con la gracia, con la voluntad de Dios. Y tiene que ver también con
los gobiernos que rigen sobre las naciones y los sistemas que operan sobre las naciones. Amén. ¿Por qué? Porque el imperio romano era un imperio colonizador y muchas veces ellos trataban de conquistar a las naciones y conquistar los pueblos mediante la paz. No les convenía destruir la nación ni destruir los pueblos, sino que ellos siguieran comercializando, siguieran prosperando. ¿Para qué? Para que pagaran los tributos. Pero si resistían a lo establecido por el César, si resistían a la autoridad, entonces, ¿qué hacía el César? Les enviaba a sus legiones, legiones de soldados. Entonces, o era por medio del intercambio, por medio de la rendición, por medio del sometimiento voluntario, o si no, esas naciones eran raídas, eran exterminadas sobre la faz de la tierra. Amén. De ahí nosotros, hermanos, también tenemos el modelo de lo que es eclesía. ¿Por qué? Porque la eclesía era la forma de gobierno del imperio. Mandaba su eclesía, que era un grupo de hombres, que no era un grupo numeroso, unos entendidos en la lengua, otros entendidos en el comercio, otros entendidos en las leyes, como quien manda un abogado, un contador, un escribano público, un profesor de historia, y manda un comandante. El comandante, ¿sabe quién era? Era el apóstol. El que comandaba la eclesía era el apóstol, era el nombre que recibía. Por eso cuando el Señor Jesucristo llama a los apóstoles, esa palabra apóstol no tenía que ver con el culto religioso que practicaba la nación de Israel, sino tenía que ver con el sistema de gobierno del Imperio Romano. Cuando Jesús llamaba a los apóstoles entendían, sabían lo que era un apóstol. ¿Por qué? Porque en algún momento le fue mandado un apóstol con una eclesía, que era un grupo de personas que iban y comenzaban a enseñar la forma de comercializar, comenzaban a enseñar la lengua latina, comenzaban a enseñar las normas, las reglas del imperio, y esa eclesía transformaba a la ciudad. Por eso cuando el Señor tiene el concepto de transformar el mundo, lo hace por medio de ¿quién? Por medio de la iglesia. Por eso es que nosotros tenemos por medio de la eclesía. También Él dijo, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí yo estaré. Cuando iba a la eclesía era un grupo pequeño, imagínense, llegaban a una nación que había familias, centenas, decenas de personas. Sin embargo, no tenían temor. ¿Por qué no tenían temor? Porque iban en la autoridad del César. Por eso Jesús dijo, toda autoridad me da en el cielo y en la tierra, y a vosotros os la doy. Amén. Entonces, el modelo de eclesía era el modelo de colonización y de la manera en que los romanos romanizaban a las demás culturas y a las demás naciones. Amén. Entonces no podemos pensar en ese modelo como un modelo pacifista, sino como un modelo autoritarista. Venían con toda la autoridad y con todo el peso de un imperio. No tenían problema ellos. No tenían temor. ¿Por qué? Porque ¿quiénes les respaldaban? Todo un imperio. Ellos sabían que si había quienes le resistían, entonces el César enviaba a sus legiones y ahí la nación tenía que rendirse o sucumbir ante las espadas y ante las armas de las legiones romanas. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Sométanse. Si hacen lo bueno van a recibir la alabanza. Si la espada está para el que hace lo malo, el que hace lo bueno no tiene por qué temer a la autoridad. Sin embargo, nosotros miramos que aún ellos, por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio, sufrían la persecución.
le eran expropiados sus bienes. Terminaban muchas veces en las arenas del circo romano. Sin embargo, para ellos eso era un más alto peso de gloria, poder darlo todo por la causa de Cristo y por la causa del Evangelio. Ellos sabían que eso no era pérdida, sino que era ganancia. ¿Por qué? Porque si sufrían con Cristo reinarían. Pero también que si ellos vivían haciendo lo que era bueno, y si el Señor no les llamaba al martirio, no les llamaba a sufrir como mártires, entonces no iban a tener por qué tener temor a la autoridad impuesta en aquel tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Y no solamente habla de someterse, sino también de pagar. Fíjese que dice: pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí el apóstol Pablo ya estaba prácticamente concluyendo, diciendo: vestidos del Señor Jesucristo. El bien no está en nosotros, el bien que está en nosotros es por medio de Jesucristo. En nosotros está el hacer lo malo, en nosotros está el que nuestros pies son presurosos para lo malo, pero todo el bien de Dios está por medio de Jesucristo en nosotros. Por eso la Escritura habla de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, lo cual es nuestro culto racional. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que tengamos experiencia. ¿Quién es el que hizo en todo la voluntad de Dios? Jesucristo. Jesucristo es el que hizo en todo la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos vestimos de Jesucristo, cuando nosotros, hermanos, nos vestimos del Señor Jesucristo, entonces ahí estamos teniendo experiencia con la gracia, con la virtud, con el poder, con la sabiduría, con la honra, con la fortaleza, con la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ese es el llamado que del Señor hemos recibido, para que en este tiempo podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Así que, hermano querido y hermana querida, no se trata de resistir, no se trata de oponerse, sino se trata de manifestar una vida elevada, una vida exaltada, la cual hemos recibido mediante el haber creído al Evangelio, al habernos unido y siendo uno con el Señor, teniendo el poder, el derecho y la capacidad de manifestar la vida de Cristo en medio de esta generación. Vamos a orar. Padre querido,
Queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera a nuestras vidas, mediante el poder, la potencia del Espíritu Santo, iluminando los ojos de nuestro entendimiento en cuanto a qué se le refiere cuando se nos habla de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, lo cual es nuestro culto racional, para que comprobemos la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, Señor. Esto nos llama a tener experiencia con Cristo. Esto nos llama, Señor, a tener experiencia con el poder, con la fortaleza, con la gloria, con la virtud de Cristo, manifestándonos, Señor, en medio de esta generación, siendo uno con el Señor, ya no viviendo nosotros, sino viviendo Cristo en nosotros. Y lo que vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Para gloria, honra y alabanza de su nombre. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Le invito para estar de pie, le invito para que alabemos juntos el nombre del Señor en esta hora, hermano. Vamos a alabar su nombre, aleluya. Él es el Rey infinito poderoso, Él es el Rey de los cielos, ven para Él. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,